La aparición de movimientos como Michu, Ni Una Menos y otros reivindicaron causas femeninas que son justas, por supuesto, pero también abrieron una grieta entre mujeres y varones, que en algún caso desde posiciones feministas y desde las más radicalizadas, se cometen injusticias. Sergio Sinay, que es investigador, es consultor en vínculos humanos, acaba de publicar La ira de los varones, qué pasa con los hombres en la era del feminismo, publicado por Ediciones B. Y cuenta que fue como caminar en un campo minado ante la posibilidad de detonar una reacción airada, un escrache, una descalificación, en fin. Lo incluyente parece ser excluyente. Y le vamos a preguntar a Sergio Sinay, a ver, ¿qué te llevó a escribir este libro, Sergio? ¿Cómo estás? Bueno, gracias Jorge por la invitación a este diálogo, ante todo, en Universidad Crítica. Lo que me llevó es la constatación cada vez más subrayada y más fuerte, de que desde aquel junio de 2015, cuando tuvo lugar la primera marcha de Ni Una Menos, hasta hoy, se extendieron, se divulgaron, se profundizaron los estudios de género, las discusiones sobre género, la presentación de políticas de género, no solamente de tipo gubernamental, sino también empresarial, en las organizaciones. Mediáticamente la cuestión de género empezó a tener un espacio que antes no tenía. Los diarios de pronto aparecen ahora con defensoras de género, que es una posición nueva, y secciones que no existían antes, pero que en todo este tema de género, mientras se multiplicaban las concepciones o las opciones de género para empezar a incluir adentro de estas discusiones o de estas investigaciones, además de las mujeres, a todo el mundo gay, lésbico, queer, trans y todas estas categorías con que se va ampliando la noción de género, hubo una categoría que me parece que quedó excluida, que es la masculinidad, el varón heterosexual, digamos, ¿no? Y la idea de este libro es, en todo caso, aceptar la discusión sobre la ampliación de la noción de género, pero que no sea, como bien decías vos recién, que no sean estudios excluyentes, digamos, ampliar sin excluir, o sea, invitar desde el libro y desde lo que yo voy proponiendo en el libro, a que incluyamos también lo masculino y qué está pasando con los varones en este mundo en transición, en donde las reivindicaciones femeninas, que también vale la pena subrayar como vos lo hiciste, son justas, muchas de ellas postergadas desde hace demasiado tiempo y necesarias de estudiar, atender y eliminar como reivindicaciones para que se instale una realidad más equitativa. ¿Qué pasa mientras tanto con los varones? Porque somos todos parte de este universo que es lo humano y que tiene como principal característica, y quizás la característica más rica, la diversidad, digamos, ¿no? Y me parece que cuando se excluye a uno de los órganos del organismo, valga la redundancia, lo inclusivo deja de ser inclusivo, como ocurre incluso en el lenguaje, y empieza a ser excluyente. Entonces, este libro primero, lo que yo intento en el libro es hacer una discriminación positiva de lo que se conoce como feminismo, porque así como el feminismo no es uno, sino que incluye adentro de sí diferentes corrientes, diferentes organizaciones, diferentes miradas, algunas incluso encontradas entre sí, también los varones no somos uno, no es que cuando se dice varón se está definiendo a todos los hombres. Hay hombres y hay hombres, y por eso es importante estudiar la masculinidad y lo que pasa dentro del mundo de la masculinidad. Entonces, en el libro yo propongo
primero que atendamos todos a la diversidad del feminismo, y hay dentro de esa diversidad un fragmento, digamos, del feminismo que es el más extremo o extremista y fundamentalista, que es el que ha tomado el nombre de la categoría feminismo y que se presenta como que el feminismo es eso. Y muchas veces roza lo anti-varón, digamos, lo anti-masculino, más que lo pro-femenino. Parece centrarse sobre el anatema al varón, sobre la condena al varón y sobre la divulgación de la idea del que nace varón, nace culpable, no solamente de pecados que aún no ha cometido, sino de pecados que han cometido otros varones desde la mirada feminista en épocas anteriores de la humanidad. Entonces, no es así. Ese feminismo, yo lo llamo, y en el libro lo llamo así, embrismo, porque es la otra cara del machismo, es exactamente la otra cara de la moneda. Así como el machismo descalifica lo femenino de manera absolutamente prejuiciosa, infundamentada, fundamentalista, violenta desde el punto de vista físico, tenemos los femicidios, las violaciones, la violencia de género, la violencia doméstica. Ese feminismo también es violento a su manera. Es violento desde el discurso, es violento desde muchas actitudes, es violento desde el escrache y es violento desde el impedimento de una auténtica discusión de género que integre las miradas diversas y que permita transformar el mundo para todos y todas a partir de las diferencias que tenemos, de las verdaderas, de un estudio que todavía no se ha hecho a fondo, que es el estudio de las verdaderas y naturales diferencias entre hombres y mujeres, que no son las diferencias que nos ha enseñado a través de mandatos, educación, religión, etcétera, que nos han enseñado durante generaciones la cultura, ¿no? La cultura que ha terminado por determinar qué es femenino y qué es masculino. Y la verdad es que lo masculino y lo femenino es un producto cultural, por lo tanto puede cambiar, se puede ampliar, puede mejorar, podemos marchar hacia un encuentro. Y ser macho o hembra de la especie es otra cosa. Es una, digamos, distribución sexual, porque en la especie humana hay dos sexos. Esto, digamos, hasta acá me parece que es indiscutible. Y ahora hay más de un género, pero sexo y género no son lo mismo. Pero hay varones y mujeres de la especie, machos y hembras de la especie. Y macho no quiere decir machista. Macho quiere decir que uno nace con una genitalidad que lo hace macho de la especie, y las hembras de la especie nacen con una genitalidad que las hace hembras de la especie. A partir de ahí nos hacemos hombres y mujeres. Nos tenemos que transformar en hombres y mujeres. Y esa transformación empieza a incluir lo que la cultura va diciendo que es un hombre o que va diciendo que es una mujer. Yo creo que ahí hay que discutir, y esa es una discusión postergada en todos los ámbitos, que es cuáles son las verdaderas diferencias, para que cuando las conozcamos no sean un factor de enfrentamiento, como son las diferencias de orden que ha impuesto la cultura, y sí sean un factor de integración, de complementación, que enriquezca la vida de todos. Porque en definitiva, si el patriarcado es injusto con las mujeres, lo es injusto con los hombres también. Hay un disparador en el libro, Sergio, que es macho muerto no viola. Y se refiere al caso de Nair Galarza. Así comienza, pero se va repitiendo a lo largo de las páginas y hasta el final. ¿Por qué no explicás qué es eso de macho muerto no viola? Bueno, macho muerto no viola fue una consigna que con mucha fuerza estuvo circulando a lo largo y ancho del país en defensa, digamos, de Nair Galarza, cuando ella fue condenada a cadena perpetua, y fue una consigna enarbolada justamente por estos grupos que yo llamo embristas, que son los del feminismo extremo y fundamentalista, que reflejan en realidad una manera de pensar y una propuesta de vida, digamos, y una propuesta de sociedad, una sociedad donde habría que matar al varón, digamos, para eliminar el sufrimiento de las mujeres. Es como quien dice que muerto el perro se acabó la rabia.
pero yo también creo que muerto el perro, el que se acabó es el perro, porque el perro no es la rabia, ¿sí? La rabia sigue existiendo. Entonces, hay mujeres machistas también. Podemos eliminar al varón, como sueñan estos feminismos extremistas, pero probablemente se reproduzcan, si es que no estudiamos a fondo los factores de injusticia que hay en la sociedad humana en su conjunto, integrando a todos sus componentes. Si no estudiamos eso, es probable que se reproduzca sin varones una sociedad que tenga los mismos estamentos de poder, que van a ser totalitarios, que van a ser corruptos, que van a ser probablemente excluyentes. Va a haber explotadas, quizás ya no va a haber explotados, pero va a haber explotadas que serán explotadas por explotadoras. Ya, si no hay varones, ya tampoco hay necesidad de decir, de usar la E del lenguaje inclusivo. Serán todas mujeres en una sociedad igualmente injusta como la sociedad de hoy, porque las injusticias, las desigualdades, las inequidades de la sociedad de hoy nos afectan a todos de manera diferente, a los varones y a las mujeres, de manera igual en muchos otros aspectos, y juntos tenemos que tratar de solventarlas. Bueno, a eso apunta justamente la conclusión después de leer el libro, Juego con Ventaja. Y la conclusión es, hablemos de sociedad humana, no de unos y de otros, o unos u otros, que es justamente lo que estás planteando. Sí, hablemos de unos y de otras, porque el español es un lenguaje riquísimo y bello, uno de los más ricos y bellos que existen. Es un lenguaje que tiene muchísimos más términos, palabras y posibilidades para hablar y expresarse que el inglés, por ejemplo. Tiene un 25% más de términos que el inglés y que muchos otros. Entonces, ¿por qué eliminar? ¿Por qué eliminar? ¿Por qué excluir? En nombre de la inclusión, ¿por qué excluir? ¿Y por qué? Es como una castración, ¿no? Yo lo digo en el libro. El lenguaje inclusivo, que representa una manera de pensar, porque no es solamente cómo se habla, porque se habla como se piensa. Entonces, quien propone este lenguaje, que a veces es imposible de llevar, aunque se llame lenguaje, es imposible de llevar a la oralidad. ¿Cómo se lee un texto escrito con arrobas o con X? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se entiende, violentando la propia naturaleza de nuestros sexos, palabras con E, una especie de vocal trans, que se ha convertido en una especie de vocal trans, que no es ni masculina ni femenina, digamos, y que excluye, en todo caso, lo masculino y lo femenino? ¿Cómo se hace? Pero, esa manera, porque el lenguaje nunca es inocente, y el lenguaje siempre es representativo de quien lo habla, en primer lugar, de la riqueza de pensamiento o la pobreza de pensamiento de quien lo habla. Y a mí me parece que es un lenguaje empobrecedor, un lenguaje discriminatorio, es un lenguaje que sesga y es un lenguaje que agrieta. ¿Pero es un lenguaje o es una toma de posición ideológica? ¿Perdón? ¿Es un lenguaje o es una toma de posición ideológica? Si yo hablo y escribo de este modo, pienso de este modo. Es una toma de posición ideológica. Por otro lado, ideología tenemos todos, porque hablando justamente de la riqueza del lenguaje, ideología no solamente quiere decir ideología política. Ideología quiere decir el conjunto de ideas con que nosotros nos asomamos al mundo, lo describimos, lo entendemos y vivimos las experiencias en el mundo. Entonces no hay nadie que no tenga, el que no tiene ideología no tiene ideas, digamos. Entonces es una ideología, es un conjunto de ideas que son fundamentalistas, que son extremistas, que son excluyentes y que además representan una actitud de esos grupos feministas que terminan por olvidar a aquellas mujeres a las que dicen defender, porque siguen muriendo mujeres en femicidios. Yo creo que en lo que va de este año, proporcionalmente debe haber habido, vamos en un porcentaje más alto de femicidios incluso que el año pasado. Van a seguir muriendo mujeres en abortos clandestinos, porque entre que exista la ley, en que entre realmente esto se articule, y que muchas mujeres que no están informadas o instrumentadas, incluso cultural o
o intelectualmente para acudir a sitios seguros, van a seguir abortando en lugares inseguros, esas mujeres siguen olvidadas. Y la verdad que ese feminismo extremista representa a una clase de mujeres cómodas en la sociedad, que no corren grandes riesgos, que dicen representar a todas y que no representan a todas, y que agrietan e impiden el entendimiento entre los géneros. Y mientras tanto, ante eso, como te decía al principio, Jorge, no todos los varones somos iguales y no todos los varones sentimos ni nos pasa lo mismo frente a eso. Hay varones machistas, claro que sí, un grupo importante de los varones son machistas, reaccionan con pocos recursos, ellos también tienen pocos recursos de pensamiento, de ideas y de lenguaje, y entonces apelan a la violencia, matan, creen que las mujeres son propiedades de ellos, y no solamente matan, explotan, porque estos varones violan, y estos varones no solamente están en clases bajas de la pirámide social, sino que están en toda la pirámide social. Pero hay otros varones que son varones que no son ni machistas, ni violadores, ni violentos, y que están desconcertados, que ya no saben hoy de qué manera construir sus vínculos con las mujeres, no solamente vínculos de pareja, sino vínculos en la familia, en el trabajo, en la sociedad en su conjunto. No saben si abrir una puerta a una mujer va a resultar en un insulto de parte de esa mujer. ¿Qué te crees? ¿Que soy una inválida, que no puedo abrirlo solo? Que invitarla a tomar un café va a ser tomado como un acoso. Entonces no saben. Y hay mujeres que están esperando que las inviten a tomar un café, sabiendo que no las van a violar por tomar un café, y sabiendo que si les abren la puerta es un acto de galantería, de respeto, de amabilidad, incluso, que los seres humanos nos debemos, porque también hemos perdido mucho de eso en los adiestramientos. Después hay otros varones feministas, y yo creo que los varones feministas en realidad no apoyan a la causa de un encuentro, porque no se necesitan varones feministas. Para feministas están las mujeres, y hay varios tipos de feminismo, y hay feminismos muy valiosos. Lo que necesitamos son hombres que estemos dispuestos a recuperar valores ancestrales y profundos de la masculinidad, que tienen que ver con la capacidad de cuidar, de proteger, de crear. La verdad que a lo largo de la historia humana, mucho de lo que hoy la humanidad disfruta ha sido creación de hombres, de varones. La electricidad, los antibióticos, los medios de transporte, la llegada a la luna. Y no porque las mujeres hayan estado excluidas de eso, sino porque hubo interés de varones en desarrollar eso y lo hicieron. O sea, muchos de estos grupos fundamentalistas que quieren eliminar al varón gozan de grandes pasos y de grandes adelantos de la humanidad que han sido creados dentro de la era del patriarcado. Entonces, hay mucho para rescatar en la masculinidad, desde el punto de vista emocional, afectivo, intelectual, que los mismos varones debemos trabajar para eso, no desde el feminismo, sino desde nuestro lugar de varones. Y después hay varones, yo creo que hay como 4 grupos de varones por mi experiencia, mi trabajo con varones, mi andar por la sociedad, que son los varones que yo llamo masculinos e integrados, es decir, que tienen buenas relaciones con las mujeres en el trabajo, en la familia, relaciones amorosas, relaciones cooperativas, relaciones empáticas, relaciones creativas, relaciones fecundas, que no tienen temor al escrache feminista, extremista, hembrista, y que están contribuyendo junto con mujeres que también marchan en esa dirección a transformar o a trazar mapas de rutas para que todos vivamos en una sociedad más equitativa. Y quiero aquí subrayar esto, Jorge. La equidad es más importante que la igualdad, porque cuando se habla de igualdad de género se pone el acento en el tema de la igualdad, y la igualdad muchas veces termina en que ¿quién pone la vara de la igualdad? Por empezar, no se sabe. Pero esa vara hace muchas veces en la práctica que a los que no llegan al tamaño de la vara haya que estirarlos, y a los que sobrepasan el tamaño de la vara haya que serrucharlos, para que todos midamos lo mismo. Da la sensación de que hay que encontrar un equilibrio, por supuesto, entre unos y otras, como bien dijiste, Sergio. Hay que ser equitativos. La equidad, a diferencia de la igualdad, propone el respeto
de las alturas o las medidas, el respetar al petizo como petizo o a la petiza como petiza, al lungo como lungo, y que los derechos y las oportunidades sean iguales para todos, independientemente de su altura, independientemente de su sexo, de su raza, de su género, que sean oportunidades iguales para todos y que cada uno pueda desarrollar aquello que le es propio sin que nos clonemos todos iguales. Eso no es posible y eso termina siendo injusto. Termina siendo injusto y termina siendo doloroso. Tema para debate prolongado, y me parece que es un buen disparador: la ira de los varones. ¿Qué pasa con los hombres en la era del feminismo? Autor Sergio Sinay, muchas gracias. Un gusto enorme, muchísimas gracias por la posibilidad de este diálogo, Jorge, y un saludo enorme para todos los televidentes. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos.